Comienza el informativo. Las consecuencias de la crisis venezolana también las viven los extranjeros que han huido de ese país. Es el caso de la familia Navarro Maturana, que una vez partió hacia Venezuela desde Chile en búsqueda de una mejor vida. Hoy, debido a las profundas carencias por las que atraviesa la nación gobernada por Nicolás Maduro y después de haber vivido durante décadas en Caracas, tuvieron que regresar a Santiago para volver a comenzar de cero. María Soledad Maturana se fue de su país natal, Chile, hace varias décadas, con el proyecto de construir para sí misma y su familia una nueva vida en Venezuela. Pasó allá gran parte de su adultez y fue en ese país en el que crió a sus hijos. Pero todo terminó hace apenas un mes cuando decidió regresar a su país de origen debido al colapso económico venezolano. Lo principal fue la salud, porque allá las medicinas se volvieron inalcanzables. En los hospitales no se encuentra nada, nada. Uno te va a un hospital, te ve el médico, pero lo demás, todo lo tienes que llevar tú. Durante ya más de 5 años, la crisis económica, política y social en Venezuela se ha hecho cada vez más profunda. No solo faltan las medicinas, sino también los elementos básicos, condiciones que han llevado a más de 3 millones de personas a huir del país. Miguel Ángel Navarro Maturana, hijo de María Soledad, nació en Venezuela, pero ahora vive en Chile con su madre. En este preciso momento, no creo que haya ningún otro país de Latinoamérica que esté en la situación que está Venezuela. O sea, todo el que sale es porque en el otro país seguramente va a encontrar algo un poquito mejor que el que está allá. Y Dios bendiga a todos los que están allá, porque de verdad que lo están pasando feo, mal, triste y grave. Sin querer ahondar en un tema de decir es culpa tuya o es culpa tuya. Es culpa del entorno, es culpa de todos, es culpa de una sociedad que está en descomposición y que lamentablemente para que eso cambie no va a ser ahorita. Ellos no solo culpan al régimen de Nicolás Maduro, sino a una plaga generalizada de corrupción dentro de las instituciones. Siendo bien ecuánime, yo no creo que toda la culpa sea de él. Yo creo que mucha culpa tienen sus acompañantes, que todos roban. Entonces, no puede surgir un país con tanto ladrón. La familia Navarro Maturana hace parte de unas 100 familias de chilenos que llegaron a Santiago el pasado 27 de noviembre como parte del programa de retorno humanitario promovido por el gobierno de Sebastián Piñera. El Ejecutivo chileno se ha comprometido a continuar coordinando el regreso de los connacionales que así lo deseen. El Instituto Nacional de Migración de México presentó este jueves un informe en el que hace una radiografía sobre la situación actual de las caravanas de migrantes que pretenden entrar a los Estados Unidos. En el documento que fue presentado ante la Cámara de Diputados se hace un seguimiento detallado de la ubicación de los centroamericanos. Aquí lo revisamos. Comenzamos por destacar que la autoridad migratoria informó que actualmente en territorio mexicano hay 9.471 migrantes, personas que hacen parte de 4 diferentes caravanas. El ente migratorio señala que de la considerada primera caravana hay 450 personas en Baja California. Jalisco es la entidad que actualmente tiene más personas en tránsito. Allí hay 5.037 migrantes que van camino, algunos hacia Nayarit, otros hacia Sinaloa. Mientras que en Sonora se encuentran 358 centroamericanos. Entre tanto, los integrantes de la segunda caravana se encuentran en su totalidad en la Ciudad de México, es la capital. Allí hay 1.273 personas, 1.273 migrantes también centroamericanos. De la tercera y cuarta caravana, los migrantes se han ubicado en Veracruz y Sonora. En el primer estado se encuentran 2.027 personas, mientras que la segunda entidad, es decir, Sonora, hay 190 migrantes que se trasladan a la capital. Además, el Instituto Nacional de Migración informó que han sido 4.080 los migrantes que se han acogido al plan de retorno que ofrecieron las autoridades mexicanas, de los cuales 1.678 se han realizado vía aérea y 2.402 por vía terrestre.
Vamos a cambiar de tema. Hay conmoción en Nicaragua luego de que un sacerdote fuera atacado con ácido sulfúrico en la catedral de Managua. El religioso adelantaba una jornada de confesiones para los feligreses, entre los que se encontraba su atacante, una mujer de 24 años que se le acercó y roció el ácido sobre su cuerpo. Según la arquidiócesis de la capital, el hombre de 59 años presenta quemaduras graves en el rostro, la espalda y los brazos. Pese a ello, se encuentra afortunadamente estable. La mujer sigue bajo custodia de la policía, que investiga los motivos del ataque. Agradecemos sus oraciones por la salud y recuperación del padre Mario Guevara, quien tiene 59 años de edad y sufre de diabetes. Invitamos a todos los fieles a unirse en oración por todos nuestros sacerdotes en este novenario, en honor a nuestra Madre, la Inmaculada Concepción de María. Y representantes de organizaciones civiles de Nicaragua denunciaron la constante violación a los derechos humanos en su país. Esto durante el periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También volvieron a pedir la liberación de todos los presos políticos. Informe de nuestra cadena aliada, La Voz de América. Darwin Urbina, Amat Romero, Richard Bermúdez, Álvaro Corrado, Alvis Molina. Todos esos son nombres más que cifras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos enumera como fallecidos durante las protestas violentas en Nicaragua entre abril y agosto de 2018. Buscando hacer justicia que aseguran no existe en su país, organizaciones civiles como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos testificaron en una audiencia pública de la CIDH en Washington para denunciar las violaciones de estos derechos. Porque a este momento no hay ninguna investigación por parte de las autoridades de investigar las circunstancias y sobre todo establecer las responsabilidades. El secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua, Marcos Carmona, denunció irregularidades en los procesos judiciales de cientos de personas que se encuentran detenidas en su país por protestar contra el gobierno y que han sido calificadas como terroristas. Desaparición forzada temporal, violación al derecho a comunicación con sus familiares, aislamiento, maltrato y discriminación de las personas procesadas por el derecho a protestar. Frente a los defensores de derechos humanos, sillas vacías, pues la representación del Estado nicaragüense decidió no participar en la audiencia pública. En Managua, el gobierno sandinista niega que existan presos políticos en su país y cataloga como golpistas a más de 200 personas que contabilizan como detenidos tras las protestas. Pese a eso, organizaciones independientes enumeran más de 500 presos. La CIDH recibió las denuncias y reafirmó su interés en las investigaciones, al tiempo que solicitó al gobierno del presidente Ortega que proporcione información actualizada sobre la evolución de la crisis en Nicaragua y permita que la comisión sea parte garante de los juicios que las organizaciones denuncian como sesgados. Luis Almagro, actual secretario general de la Organización de los Estados Americanos, anunció que irá por la reelección en su cargo. En su cuenta de Twitter afirmó que lo hace a petición de un grupo de embajadores. Durante el ejercicio de sus funciones al frente de la OEA, Almagro ha sido un duro crítico de regímenes como el de Venezuela o Nicaragua, además de ser un defensor de los derechos humanos en la región. Embajadores de Colombia y Estados Unidos me han transmitido planteo conjunto de grupo de países expresando apoyo a mi candidatura para reelección como secretario general de la OEA. He decidido aceptar dicha responsabilidad. Fue detenido en Lima el presidente de la Federación Nacional de Fútbol de Perú. Edwin Oviedo es acusado por la Fiscalía de estar relacionado con la red de corrupción que corrompió el Poder Judicial en su país, en Perú. El ente investigador cree que el dirigente deportivo pagó sobornos a integrantes de la Corte Suprema para que excluyeran su nombre dentro de una pesquisa por el asesinato de 2 líderes sindicales. Vamos ahora a Bolivia, donde este jueves se vivió una jornada de paro cívico nacional. La oposición y plataformas sociales convocaron una huelga como medida de rechazo a la decisión del Tribunal Supremo Electoral de habilitar por cuarta vez la candidatura de Evo Morales a las elecciones presidenciales, esta vez del 2019. La medida se suma a la de colectivos que marchan desde el fin de semana hacia La Paz, que es la sede de gobierno. El fallo del Tribunal Electoral desató una ola de protestas en el país. Los ciudadanos aseguran que la decisión desconoce la voluntad del pueblo que en el año 2016, en un referendo, le dijo no a otra postulación del mandatario a la presidencia de la República.
Y en Chile, los empleados fiscales convocaron a una nueva jornada de paralización en rechazo a los despidos masivos que se han registrado en los últimos meses en varias instituciones públicas. Los trabajadores aseguran que durante la negociación del reajuste del salario mínimo para el año 2019, el gobierno del presidente Sebastián Piñera se habría comprometido a garantizar la estabilidad laboral. Con pancartas y arengas, miles de trabajadores estatales en Chile llegaron hasta el Palacio de la Moneda para exigir al gobierno del presidente Sebastián Piñera que no se materialicen más despidos en ministerios y otras instituciones del país. Por políticas económicas y sociales ha ordenado el despido en casi todos los servicios del Estado de un importante número de funcionarios. Los que estamos aquí reunidos, funcionarios activos que no hemos sido despedidos, la mayoría de nosotros, y dirigentes sindicales, estamos acá justamente para demandar al Estado el término de los despidos. Los dirigentes sindicales insisten en que el Ejecutivo se comprometió durante las negociaciones del reajuste al salario para 2019 a que garantizaría la estabilidad laboral. Cuando nosotros cerramos la negociación de las organizaciones sindicales del sector público con el gobierno, evidentemente fue una negociación en que los elementos económicos fueron muy complejos de concordar. Pero fue un centro, un eje central de la negociación el garantizar de parte del gobierno y que el proceso de renovación que hoy día estamos viviendo iba a ser realizado con absoluta objetividad. Los funcionarios además piden que los trabajadores que fueron despedidos vuelvan cuanto antes a sus puestos de trabajo. Funcionarios que nunca han tenido ningún problema y por lo tanto no merecen en ningún momento, ¿no es cierto?, esta medida que ha tomado este gobierno y los jefes de servicio. Por lo tanto, la exigencia que nosotros hacemos efectivamente es reincorporar a los funcionarios que corresponde que reintegren, digamos, y cumplir sus funciones y terminar su periodo. El presidente Sebastián Piñera ha señalado que los despidos han sido estudiados en cada uno de los ministerios e instituciones del país, donde se ha revisado, entre otras cosas, la relevancia del cargo y el desempeño de cada uno de los funcionarios. En muchos de los casos ha sido vencimiento de contrato. Los trabajadores en Chile han señalado que si no son atendidas sus exigencias, están dispuestos a continuar movilizados. Soy Juan Pablo Monsalve, este es un informe para NTN 24 desde Santiago de Chile. Finalmente descansa George Bush padre. El expresidente de los Estados Unidos recibió el último adiós en una ceremonia íntima en la iglesia episcopal San Martín de la ciudad de Houston. Hicieron presencia a sus hijos, su familia y las personas más allegadas. Tras el oficio, los restos del exmandatario fueron trasladados hasta su lugar de descanso final a bordo de un tren cuya locomotora fue bautizada como Bush 4141. George H.W. Bush fue enterrado en la biblioteca presidencial junto a su mujer Bárbara y su hija Robin, quien falleció con tan solo 3 años de edad por efecto de la leucemia que padecía. George Bush fue un gran miembro de la mejor de las generaciones. Mientras nos reunimos aquí para saludarlo, su servicio increíble a esta nación y al mundo ya están marcados para siempre en el mármol del tiempo. Después de convertirse en el aviador de la Marina más joven, sirvió en posiciones de cada vez mayor responsabilidad en nombre de su país: congresista, embajador en China y en las Naciones Unidas, director de la CIA y vicepresidente. Después, como la historia lo recordará fielmente, se convirtió en uno de los mejores presidentes de esta nación. Y, más allá de cualquier duda, el mejor presidente de un solo término. Tiempo de la primera pausa aquí en el informativo, y al volver, conmoción en Venezuela. 2 niños fueron asesinados cuando armaban el pesebre junto a su familia. Continuamos con el informativo. Conmoción en Venezuela. 2 menores de edad fueron asesinados en su casa mientras elaboraban en familia el tradicional pesebre. Según testigos, 8 efectivos de la Policía Nacional Bolivariana y un civil, sin mediar palabras, se dispararon hacia la residencia. Otros 2 niños más resultaron heridos y están afortunadamente fuera de peligro. El hecho se registró en el kilómetro 0 de la vía panamericana que conecta la capital Caracas con la ciudad de Los Teques. Los vecinos y familiares de las víctimas exigen todo el peso de la ley para los responsables de este crimen. Este es el nacimiento. Quedó inconcluso. 2 de los niños que lo estaban fabricando fueron asesinados, mientras que otra niña y un niño resultaron heridos. La abuela de los menores presenció la balacera. Estaban mis hijos poniendo el nacimiento
De repente llegaron ellos echando tiros y no sé. El niño le decía, no, señor, yo no he salido de aquí, estoy haciendo el nacimiento con mi tía. Y de todas maneras le dieron un tiro. Quiero que me hagan justicia, Dios mío. Eran unos niños que no se metían con nadie. Ellos no salían de aquí. Jonaiker Moreno y Ricardo Castro Moreno, de 13 y 16 años, estudiaban primero y quinto año de bachillerato respectivamente. Su tío contó lo sucedido. Ellos estaban aquí. Entonces fue cuando llegaron los policías y empezaron a disparar. Al mayor de ella, de 16 años, le dan aquí en la espalda y él cae ahí donde estoy parado. Él le decía que él no se metía con nadie, que él no había sido, que él estaba haciendo su nacimiento. El policía vino y le dio una patada y le dio un tiro en el pecho. Y después, como estaba hablando, le dio un tiro en la boca, como para que no hablara más. María Lourdes Prada cuenta que siempre dormía con el menor de sus nietos en esta humilde vivienda. Señaló que con sacrificio los estaba sacando adelante, pero las balas acabaron con el sueño. Él dormía conmigo, el más pequeño. Yo no sé, con la incomodidad de mi casa, todos mis niños dormían como podían. Y yo los traía de San Juan para que vinieran a pasar la Navidad conmigo. Yo no sé qué voy a hacer. La intención de armar el nacimiento era colocar los humildes regalos de Navidad de esta familia. Entonces los niños no los podemos sacar para la calle. No pueden estar. No tenemos para pagarle un parque. Esto querían los niños, hacer el nacimiento, para ellos gozar de su nacimiento el 24, ponerle su regalo. ¿A dónde se le van a poner? ¿En una tumba? Una Navidad trágica para la familia Moreno y para los vecinos. Estamos en un país sin leyes. Aquí con este gobierno no tenemos leyes. ¿Qué es lo que tenemos? Malandros con uniforme. Mira, matan a los niños. ¿Ya qué vamos a esperar? Este es el niño Jesús que le dan a esa madre. Un regalo, quitarle a su hijo. No, por Dios. Y en Venezuela se está viviendo tristeza, sangre. Es posible que uno se levante de su cama y vea esto. Las escaleras llenas de sangre de niños inocentes, de niños, porque si fuesen delincuentes comunes, pero son unos niños ya los que están cayendo. Ya no matan a delincuentes, ya matan a los hijos de uno, nuestros niños, nuestros bebés. Quienes viven en las zonas populares son los que más sufren la violencia. Lo que estamos viviendo es comunismo, que matan a cualquier pendejo y matado como un perro se queda en la carretera. Aquí están matando a los niños, están matando a la gente como que si fuéramos perros. Según el director de la Policía Nacional Bolivariana, 8 funcionarios y un civil ya están detenidos por este caso y enfrentarán la justicia de manera individual. En Caracas, soy Oliver Fernández, NTN 24. Seguimos en Venezuela porque fue detenido de forma arbitraria el periodista alemán Billy Six, quien presuntamente se encontraba en el occidente del territorio realizando reportajes sobre la crisis que se vive en el país. Durante una gira del presidente Nicolás Maduro le tomó una foto al mandatario y fue apresado. Las autoridades lo acusan de espionaje. Billy Sitz es un periodista independiente alemán que estaba en el occidental estado de Falcón, en Venezuela, realizando reportajes sobre la crisis y fue detenido. Es acusado de espionaje. Sabemos que está aislado y que fue presentado ante tribunales militares y no tiene ni siquiera abogados. Nosotros hemos hecho algunas gestiones con sus familiares y con la embajada alemana. Le hemos pedido algún tipo de apoyo respecto al caso. No hemos tenido una respuesta oficial todavía. Presuntamente habría tomado una foto al presidente Nicolás Maduro durante una gira que realizaba por el lugar. Pero también hay muy poca información oficial. El gobierno no ha dado información oficial sobre su detención, ni los motivos, ni dónde se encuentra. Oficialmente se ha conocido que se encuentra en el SEBIN helicoide y que fue imputado por estos delitos de terrorismo y espionaje, pero además que tiene una defensa pública. Es completamente ilegal y arbitrario, no solamente la forma en la que fue detenido, porque, o sea, por tomar una fotografía no pueden detener a nadie. En todo caso, allí fallarían los anillos de seguridad del presidente si ese hubiese sido el caso. Pero no existe un delito, nosotros creemos que no existe un delito por el cual él deba estar siendo procesado. Esta no es la primera detención o expulsión de periodistas extranjeros que realiza el gobierno nacional. En lo que va de año 2018, la ONG Espacio Público, encargada del seguimiento de la libertad de expresión en el país, ha detectado 8 casos similares. El patrón es eso, los detengo, ni siquiera les digo por qué los detengo, les hago borrar el material, los amedrento, los hostigo y los dejo libres o los expulso. Es bastante grave.
Y esto lo hemos visto con periodistas ingleses, con periodistas alemanes, con periodistas argentinos. Pero la situación es que no se les permite entrar a hacer trabajos ni de investigación ni reportar en Venezuela. Denuncian que los espacios son cada vez más restringidos para la prensa, la información oficial es cada vez más difícil de encontrar en el país. De hecho, hay una radicalización en el tratamiento a la persona que está haciendo, no solamente a los periodistas, a los infociudadanos, que pretende endurecer el trato a todo aquel que esté intentando generar información o difundir información contraria a lo que el sistema quiere imponer. A pesar de que se pudo conocer de forma extraoficial que el periodista alemán se encuentra detenido y aislado en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en el Helicoide, se desconoce su estado de reclusión. Intentamos comunicarnos con la Embajada de Alemania en Caracas para conocer más detalles sobre este caso, pero fue sin recibir respuesta. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Laya. Y fue desmantelada en Brasil una red de tráfico internacional responsable de enviar droga y armas a Uruguay. Durante el operativo de la policía brasileña, al menos 4 personas fueron detenidas, entre ellas el líder de esta organización. 4 personas fueron detenidas hoy por la policía brasileña acusadas de integrar una red de tráfico que mandaba drogas y armas a varias ciudades de Uruguay, incluida Montevideo. La Policía Civil desplegó este jueves una operación contra esta facción criminal brasileña que operaba en el estado de Río Grande do Sul y estaba en consorcio con traficantes uruguayos. Según indicó la Policía de Brasil AF, la banda se empezó a expandir fuera de las fronteras de Brasil desde que en el vecino país comenzó a partir de julio de 2017 la venta legal de cannabis para uso recreativo en las farmacias. Las autoridades detuvieron hoy a 4 miembros de la banda que se suman a los 2 de nacionalidad uruguaya que ya fueron arrestados durante el desarrollo de las investigaciones. Entre los detenidos de este jueves se encuentra el supuesto líder de la facción brasileña, quien era el responsable de negociar con los traficantes uruguayos. De acuerdo con las investigaciones, la droga se enviaba desde Brasil hacia Montevideo y a otras ciudades de Uruguay como Río Branco, Melo y 33. Y la Asamblea Nacional de Ecuador aceptó la dimisión de la hasta este jueves vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña. Con 95 votos a favor, el legislativo dio luz verde para que inicie el debate sobre quién será el reemplazo de Vicuña. Él o la sucesora de Vicuña deberá obtener el voto de al menos 70 de los 137 legisladores que integran la Cámara. El presidente Lenín Moreno presentó a sus 3 candidatos y firmó el decreto además para que el Parlamento inicie el proceso de elección. La terna está compuesta por, en el primer lugar está Otto Sonnenhorsten, que es una persona relacionada con la actividad periodística. Me alegro mucho por el que es economista. Es economista, sí. Ah, es economista. Bueno, a pesar de eso le hemos puesto. Es economista del primer mundo, ¿ah? Y pertenece a él. Y es de Aeres. Sí. La segunda persona es una persona que ha trabajado muchísimo en el área social, principalmente en el tema de la orientación y la educación de niños con discapacidad en la Fundación El Triángulo, que es la señora Nancy Vasco de Maldonado. Y el tercero es una persona que está muy vinculada al sector educativo. Este momento estaba residiendo en otro país, pero entiendo que está dispuesto, si es que así lo determina la Asamblea, a venir a servir al Ecuador. Pero está en México actualmente, ¿no? Es Agustín Albán. Personas bastante conocidas, 2 de ellos guayaquileños, una persona quiteña, pues y ya es cuestión de la decisión que tome la Asamblea Nacional. Voy a firmar el decreto en este momento para que la Asamblea nos ayude a escoger a la mejor persona. Víctima de acoso, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se jactó este jueves de los resultados de una encuesta de favorabilidad de una firma que le dio el 50% de aprobación. Dijo que si no fuera por lo que calificó como una falsa investigación de la trama rusa, en su imagen sería positiva de una manera mucho más alta. Trump además se declaró víctima de acoso presidencial. Si no fuera por la falsa casa de brujas rusa y con todo lo que hemos conseguido en los casi 2 últimos años, reducción fiscal, normativa, jueces, el ejército, veteranos, etc., mi tasa de aprobación estaría en el 75% en vez del 50% divulgado por Rasmussen. Esto es acoso presidencial.
Se cumple la cuarta semana del juicio Joaquín El Chapo Guzmán. Agentes de la DEA y otros funcionarios del gobierno aportaron datos sobre las incautaciones e investigaciones que se adelantaron en contra del cártel de Sinaloa. Las autoridades confirmaron la existencia de propiedades en los sectores de Queens y Long Island para el almacenamiento de cocaína. Saludamos a esta hora a Laura Sepúlveda, periodista de nuestra cadena aliada La Voz de América, quien tiene más información. Laura, te escuchamos. Concluyó la cuarta semana de juicio a Joaquín El Chapo Guzmán y en esta última jornada fue el turno de funcionarios del gobierno para revelar detalles de las investigaciones y sobre todo de las incautaciones que han venido haciendo directamente relacionadas con el cartel de Sinaloa. Estas historias comienzan a dar un poco más de sentido a las versiones que han entregado testigos cooperantes a lo largo del proceso. Recordemos que alias Tololoche se refirió a unas embarcaciones submarinas que se utilizaron para el envío de cocaína, pues precisamente una de las versiones entregadas por el agente de la DEA que estuvo participando el día de hoy, él señalaba que más de 5.000 kilogramos de cocaína fueron incautados en una embarcación semisumergible que fue incautada muy cerca a zona guatemalteca. Precisamente allí fue donde allanaron esta embarcación. Dice que los 4 tripulantes que se encontraban a bordo les pidieron que no los molestaran y que se fueran, pero la solicitud no fue efectiva y se hizo el allanamiento que posteriormente, tuvo lugar en Costa Rica porque la embarcación pues fue llevada hasta ese punto para poder adelantar las diligencias correspondientes. También cabe resaltar que se refirieron a unas bodegas en las que se almacenaba droga en New Jersey. Hasta allí llegaban los trenes que eran enviados desde México y era este lugar en donde se sacaba la droga de los trenes y posteriormente se camuflaba en unos carrotanques que funcionan normalmente para el envío de aceite vegetal. Y así era otra de las estrategias que funcionaba para que posteriormente se enviara y se vendiera la droga en las calles de Nueva York. Recordemos que también Tololoche había revelado que esta era una de las estrategias que ellos tenían y que almacenaban la droga en casas de Long Island y de Queens. Información que también fue confirmada por agentes de la DEA hoy, precisamente para después sacarla a las calles a un precio que ellos decidieran y que fuera lo más conveniente. Continúa el juicio a Joaquín El Chapo Guzmán el próximo lunes a las 9:30 de la mañana, hora de la costa este de los Estados Unidos, aquí en la Corte Federal del Distrito Este en la zona de Brooklyn. Soy Laura Sepúlveda de La Voz de América desde la ciudad de Nueva York. Gracias, Laura. Hasta pronto. Pánico durante un aterrizaje en los Estados Unidos. Este jueves, un Boeing de la aerolínea Southwest se salió de la pista al tocar tierra en el Aeropuerto Internacional Hollywood Burbank en Los Ángeles, California. Los 117 pasajeros que iban a bordo fueron evacuados a través de escaleras móviles y no se requirió de la activación de los toboganes de emergencia. Hasta el momento se desconocen las causas de este accidente. La aeronave aterrizó en medio de una tormenta. Con estas imágenes vamos de nuevo a la pausa y ya regresamos con más. Continuamos con El Informativo. Las protestas de los llamados chalecos amarillos y los estudiantes contra las políticas del presidente Emmanuel Macron continúan y obligaron a paralizar el fútbol en Francia. Los partidos más importantes de la Liga 1 fueron suspendidos a pedido de las fuerzas de seguridad que deben movilizarse para contener las masivas manifestaciones programadas para el próximo sábado. Se agrava la situación en Francia. Las medidas tomadas por el gobierno de congelar el aumento de los precios de los carburantes no son suficientes para un pueblo enfurecido. El primer ministro, Édouard Philippe, anunció una suspensión de los impuestos previstos durante todo el 2019. El pueblo no quiere una postergación, exige una eliminación. Las manifestaciones siguieron multiplicándose este jueves. Estos son los enfrentamientos entre los estudiantes que decidieron bloquear sus centros educativos y las autoridades en la ciudad de Nantes. La solidaridad con el movimiento de los chalecos amarillos también se vivió en la capital. Los líderes del movimiento reconocen que solamente Emmanuel Macron en persona podrá poner fin a la cólera social, reconociendo la derrota de sus planes fiscales. Él es el padre de la nación y debe hablarle a los franceses con su estómago y con su corazón. Debe utilizar palabras que toquen al pueblo, debe decirles que los ha escuchado. Y también que el camino por el cual trató de avanzar en primera instancia, pues olvidó a gran parte del pueblo.
Se planean nuevas manifestaciones para este próximo sábado. El gobierno teme una nueva explosión de violencia, pero hasta el momento mantiene la misma línea. El gobierno va a movilizar medios excepcionales que se van a agregar a los 65.000 fuerzas de seguridad que ya están desplegados en todo el país. Continuaremos llevando ante la justicia a las personas que sean sorprendidas en flagrantes delitos. Haremos pruebas de firmeza y combatiremos el odio y la violencia que se está expresando en las calles. La derecha pide al gobierno medidas extraordinarias para controlar los desmanes. Hay temores para el próximo sábado, son temores fuertes. El Palacio del Elíseo dice que teme incidentes violentos. Nos dicen que las fuerzas del orden también tienen ese temor. No comprendería que no se tomen las medidas necesarias. El presidente tiene que adoptar el Estado. El saldo de las protestas del fin de semana pasado fue de más de 230 heridos y centenares de detenidos. Se espera una alocución pública del presidente antes de las marchas de este fin de semana. La pregunta es si el pueblo escuchará el mensaje de un mandatario que cuenta hoy con una popularidad del 18%. Y el próximo sábado la Torre Eiffel será cerrada al público por temor a que pueda pasar, durante las protestas que se esperan en París, la capital. El icónico monumento se suma así a la lista de museos y comercios de la capital francesa que cerrarán sus puertas como medida preventiva. A través de un comunicado se anunció que los trabajadores de la torre consideran que no hay condiciones de seguridad para recibir visitantes. El Museo del Louvre, entre otros, están también en el listado de los lugares preferidos por los turistas que serán temporalmente clausurados. Violentas protestas en Grecia por el aniversario del fallecimiento de un joven que fue asesinado a manos de un policía. Cerca de 800 estudiantes se manifestaron este jueves en el centro de Atenas en memoria de Alexis Grigoropoulos, un adolescente de 15 años asesinado por un policía. Este hecho ocurrió en el año 2008. La fuerza pública usó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes encapuchados que lanzaron piedras y otros objetos contundentes contra los uniformados. La jornada dejó destrucción en paradas de autobuses. Por lo menos 10 personas fueron detenidas. Hay tensión entre China, Canadá y Estados Unidos. Esto después de que la directora financiera del gigante electrónico chino Huawei fuera arrestada por las autoridades canadienses. Wang Su-men no es solo la directora financiera, sino también la hija del fundador de esta compañía. Los detalles de su caso se mantienen bajo reserva judicial. Sin embargo, se sabe que fue arrestada por solicitud de los Estados Unidos y que pide su extradición. Washington acusa a la detenida de la supuesta violación de las sanciones impuestas por el gobierno estadounidense a Irán. Las autoridades estadounidenses han advertido que Huawei supone una amenaza para la seguridad nacional por sus supuestos lazos con el gobierno chino. Pekín presentó una queja formal ante las autoridades tanto canadienses como estadounidenses y exige además explicaciones y la liberación inmediata de Wang Su-men. Puedo asegurarle a todos que somos un país con una rama judicial independiente y las autoridades apropiadas tomarán las decisiones en este caso sin ningún tipo de interferencia política, como debe ser el caso. Sin embargo, este es un caso obviamente que está ante las Cortes y hay una prohibición de publicación y sería inapropiado para mí comentar al respecto. El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, está envuelto en una nueva controversia. El mandatario instó al pueblo a asesinar a los obispos católicos por considerarlos inútiles. Además, los llamó bastardos y aseguró que lo único que hacen es criticar. Duterte ha sido un férreo oponente de la Iglesia Católica luego de que los sacerdotes expresaran rechazo a las medidas del Ejecutivo y la forma en la que Duterte gobierna. Estados Unidos y Corea del Sur exploran caminos para avanzar en las negociaciones para que el régimen de Pyongyang abandone su plan de desarrollo de armas nucleares. Para este propósito ha sido convenida una reunión entre el secretario de Estado Mike Pompeo y su homóloga surcoreana. La reunión será clave para la definición de una hoja de ruta que pueda conducir a mayores acuerdos con Corea del Norte. En particular, luego de que Washington cancelara los últimos contactos directos que había previsto con el representante de Kim Jong-un en Nueva York. NTN 24 está en el lugar de la noticia con Alejandro Rincón.
Hola, buenas noches. Fuentes del mundo diplomático aseguran que Estados Unidos no ha podido encontrar una hoja de ruta clara para poder implementar los acuerdos pactados entre Donald Trump y Kim Jong-un el pasado mes de junio en Singapur. Es por esta razón que la reunión de este jueves es tan importante, en la medida en que el secretario de Estado Mike Pompeo, junto con su homóloga de Corea del Sur, buscan abrir nuevos caminos de forma tal que se pueda avanzar en el proyecto de desnuclearización de la península de Corea. No en vano, este asunto sigue siendo por el momento uno de los principales puntos o prioridades de la administración Trump en materia de política internacional. Después del encuentro que tuvieron ambos ministros de Relaciones Exteriores, la portavoz del Departamento de Estado entregó las siguientes declaraciones. Hoy el secretario de Estado Mike Pompeo se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de la República de Corea, Kang Kyung-hwa. El secretario y el ministro de Relaciones Exteriores reafirmaron la alianza de los Estados Unidos y la República de Corea y se comprometieron a mantener una estrecha coordinación para garantizar la desnuclearización final y completamente verificada de Corea del Norte. La sesión entre ambos ministros de Exteriores de este jueves sucede luego de que el pasado domingo el presidente Donald Trump asegurara que existe la posibilidad de generar una segunda cumbre con el líder del régimen norcoreano, una sesión que todavía no tiene fecha ni tampoco sede. Asimismo, está por verse de qué manera este encuentro entre el secretario de Estado Mike Pompeo con su homóloga de Corea del Sur puede abrir nuevos caminos y sobre todo hallar nuevas posibilidades para que avancen esas negociaciones para lograr la desnuclearización definitiva de la península coreana. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en El Informativo. Alejandro, gracias. Los efectos del calentamiento global ya provocaron una extinción masiva de especies en el pasado, según un estudio publicado por una revista especializada y realizado por expertos de las universidades estadounidenses de Washington y Stanford. Hace 252 millones de años el cambio climático fue el responsable de la desaparición del 96% de la fauna marina. La investigación combina modelos climáticos y del metabolismo animal con datos de laboratorio para entender las causas de la extinción en masa que se produjo a finales del llamado período pérmico. Un aumento en las temperaturas del mar dejó a los animales sin oxígeno suficiente, provocando una ola de muerte sin precedentes. Llegamos así a la última pausa en esta emisión de noticias y al volver, así finalizamos este informativo en NTN24, el canal de las Américas. Sigan informados por Twitter, nuestra cuenta es @NTN24 y recuerde que todas las noticias están en nuestro sitio en internet www.ntn24.com.